El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, bajo el título Destellos de su gloria, vamos a escuchar el texto bíblico que nos va a respaldar para esta disertación de la palabra. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, vamos a leer allí, desde el verso 1 en adelante, cómo nos dice la palabra de Dios en esta hora. Marcos capítulo 9, verso 1 al 3. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo subir aparte a solas a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Amén. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento espiritual de este pasaje. Nuestras vidas puedan ser edificadas, nuestra fe pueda ser fortalecida, la esperanza en el Señor cada vez sea más fuerte. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Te rogamos, Señor, que nos bendigas. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, entenderla, Señor, en términos espirituales. Nosotros, Señor, al comprender tu palabra, nosotros podamos ser edificados. Nuestra fe, Señor, pueda crecer. La esperanza, Señor, en ti cada vez sea más fuerte, más firme. Ayúdanos, Señor, y enséñanos por tu Espíritu Santo. Señor, permite que la palabra que hoy hemos de compartir, esta palabra, Señor, llegue hasta nuestros tuétanos. Y que esta palabra, Señor, sea como una semilla, una buena semilla, que se siembra en buena tierra y que lleve fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido, Padre. Y el pueblo del Señor dice: puede tomar su lugar, hermano. Bien, reitero el título de esta disertación: Destellos de su gloria. Vamos a escuchar entonces lo que hemos comentado aquí a manera introductoria para ir progresando y nosotros poder conocer los argumentos de esta disertación, argumentos que nos van a dar una idea, nos van a dar un concepto acerca de lo que es este pasaje de la transfiguración, como se conoce, ¿no? Como está traducido acá. Y esto no es para crecer en el conocimiento intelectual o bíblico o teológico, sino que esto sea el aliciente, sea la causa para nosotros implementar cambios en nuestra vida, para nosotros aplicar esta verdad
en nosotros y que nos conduzca a acciones prácticas, que nos ayude a mejorar nuestra condición como cristianos, que nos ayude realmente a dar fruto. Eso es lo que significa dar fruto después de haber escuchado la palabra. Ponga mucha atención, no se deje entretener, no se deje distraer de nada ni de nadie ahora. Una vez que Jesús le enseña a sus discípulos sobre su trágico futuro como el Hijo del Hombre, procede ahora a señalarles una gran promesa. Muy bien. En los pasajes anteriores, Jesús enseña a sus discípulos acerca de las condiciones de su muerte. Los discípulos estaban conviviendo literalmente con el Señor. Ya hacía un tiempo que Jesús había comenzado su ministerio. Como dice la Escritura, a los 30 años de edad, Él inicia su ministerio público y llama para que le acompañen durante su ministerio, llama a 12 varones a los que Él constituye como sus apóstoles. No eran los únicos seguidores que Jesús tenía. Él tenía más, muchos más seguidores. Pero en estos 12, Él se enfocó para formarlos como sus ministros. Y sobre todo pensando en el futuro, cuando ya Él no estuviera. Él les explica durante todo su magisterio, les explica que Él iba a padecer la muerte, que Él iba a ser entregado a los gentiles, que Él iba a ser rechazado de sus propios hermanos y que su muerte iba a ser una muerte realmente trágica, una muerte vergonzosa. Él se toma el trabajo de enseñarle a sus discípulos esto. La Biblia nos enseña que ellos no entendieron absolutamente nada de esto. Ellos tenían la concepción de que su rabino era el Mesías, pero la idea de este Mesías que ellos tenían era totalmente diferente del Mesías que Jesús estaba tratando de revelarles. Ellos creían que este Mesías era un rey libertador que iba a tomar el poder, iba a dominar al imperio romano, que iba a libertar a su pueblo de la bota militar y política, del control político que los romanos le tenían a su pueblo, y que Israel iba a ser nuevamente restaurado como un reino para ser cabeza de entre todas las naciones. Así que el concepto que ellos tenían de este Mesías no era un Mesías que iba a tener que ir a una cruz, iba a tener que sufrir el oprobio, la vergüenza, el escarnio de sus propios hermanos, de su propio pueblo. Por eso ellos no entienden realmente esto. Pero Jesús no es la primera vez que les enseñaba esto. En otras ocasiones Él prosiguió enseñándoles que Él iba a morir, que Él iba a la cruz, que Él venía con el propósito de nacer para morir en una cruz, ofrecer su vida en expiación por el pecado de no solamente su nación, sino de todos aquellos que creyeran en Él. Una vez que Él les explica esto, el pasaje nos dice que después de un tiempo, ¿verdad?, Él entonces les hace una promesa. Él les dice literalmente que algunos de ellos no experimentarían la muerte, es decir, no morirían hasta que vieran venir sobre ellos el reino de Dios.
Las palabras de Jesús aquí deben interpretarse en sentido espiritual, pero con toda certeza ellos no estaban interpretando esto en forma espiritual. Ellos estaban pensando era literalmente en la venida del reino, porque la esperanza de que Israel fuera restaurado como un reino estaba muy arraigada en el corazón de todo judío. Estaba muy arraigada. Acuérdense que ellos fueron llamados y constituidos para ser un reino de reyes y sacerdotes. Así lo hizo Dios. Pero con el transcurrir del tiempo, esta gente perdió su soberanía y comenzaron a ser gobernados por reinos, por imperios, por gobernantes gentiles que los esclavizaron incluso. Bajo el dominio o dominados por el imperio de los babilónicos, el imperio de los medos y persas, el imperio de los griegos y el imperio de los romanos, el pueblo de Israel estuvo desde el momento en que ellos deciden dejar de ser un reino de reyes y sacerdotes y pedir un rey a Dios, no ser gobernados más teocráticamente por un juez. Desde ese momento, cuando se constituye la monarquía en Israel, hasta que pierden su soberanía, ellos comenzaron a ser esclavos, comenzaron a depender del dominio, del gobierno de otras naciones gentiles, naciones paganas que los oprimieron. Algunos de ellos los esclavizaron, los dominaron políticamente. Cuando Jesús les hace esta promesa, eso es lo que ellos tienen en mente. Ellos tienen en mente es: por fin llegó el tiempo de la libertad, por fin llegó el tiempo de la emancipación, por fin llegó el tiempo de la exaltación de nosotros como un reino sobre todas las demás naciones de la tierra. Ellos jamás están pensando en otra cosa, sino en eso. Pero Jesús tenía en mente otra cosa. El texto nos dice que vino sobre ellos una experiencia sobrenatural. Jesús les dice una promesa. ¿Cuál es la promesa? Escúchela con atención. ¿Cuál fue la promesa que Él les hizo? Cuando ellos reciben o están entendiendo que no van a morir hasta que venga el reino. ¿A qué promesa se estaba refiriendo literalmente el Señor? Escuche. Ver la gloria del reino de Dios antes de ver la muerte. Eso es la promesa. Ellos iban a ver la gloria de Dios antes de que murieran. Algunos de ellos. El texto nos dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos. 3. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llama aparte y los convida a vivir una experiencia en un lugar que es un monte. Una experiencia sobrenatural. Una experiencia que iba a permitirles a ellos experimentar lo que era vivir en el reino, en el futuro reino. Una experiencia gloriosa. El asunto fue que Jesús, cuando los llama a que ellos vivan esta experiencia, el Señor les dice que no le cuenten eso a nadie, sino hasta después que Él hubiese resucitado. Al menos en eso los discípulos fueron obedientes, porque durante el resto del ministerio, durante todo el tiempo en que Jesús continuó con ellos, hasta después de su muerte y resurrección, ellos dan a conocer esta experiencia, lo que vivieron. Y por eso es que tenemos aquí el relato escrito de esa experiencia que ellos vivieron allá. La escribe el apóstol Pedro y la escribe también el apóstol Juan. Ellos fueron testigos, por eso ellos escribieron. ¿Y dónde está escrito eso? Allá en las cartas, la primera carta de Pedro y en la primera carta de San Juan, ellos dan testimonio de que ellos
testificaron y lo testificaron por escrito de que ellos vieron la gloria del Señor. Y que el testimonio acerca de la vida, la obra del ministerio del Señor no obedecía a cuentos, a mitos, a fábulas inventadas o que alguien les contó, sino que ellos vieron con sus propios ojos la gloria del Señor. A su nombre, a su nombre. Efectivamente, esta promesa se cumplió 6 días después en el monte Hermón. Note usted que hay una descripción específica de a los cuántos días esa promesa que Jesús les hizo se cumplió delante de sus ojos. ¿Cuántos días pasaron? 6. Quiere decir que ellos vivieron esa experiencia, esa promesa de disfrutar el reino de Dios. ¿Al qué día exactamente? Después del sexto. ¿Cuál sigue? El séptimo día. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Si dice que después de 6 días, entonces ellos vivieron esa experiencia, ¿en qué día? Séptimo. El séptimo. Nunca se le olvide ese detalle. No se le pase por alto ese detalle. El séptimo día, porque esto tiene un mensaje profético aquí. Esto tiene un significado profético. ¿Por qué no dice la Biblia que fue al quinto o al cuarto día, después del cuarto, después del quinto día, después del segundo día? ¿Por qué dice que fue después del 6 días? Porque hay un mensaje allí profético. Y a esto hay que estarle poniendo atención últimamente. Se nos aproxima una fiesta, Yom Teruah. Realmente no es una fiesta para celebrar nada. Es más bien un tiempo para anticipar la venida de un evento glorioso, un evento futuro. ¿Qué es lo que anticipa la celebración de Yom Teruah, la celebración de las trompetas? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. En ese momento en que la iglesia sea arrebatada, según las escrituras, los que están santos, o sea, los que están viviendo en santidad delante de Dios, los que están vivos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y los que están muertos resucitarán. Cristo vendrá de allá del cielo con las almas de los que durmieron en Él, con las almas que están ahora mismo en reposo, en descanso en el paraíso. Él vendrá con una escolta de ángeles celestiales. Y entonces los que están muertos, dice la Biblia, primero tomarán un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria, como el cuerpo de la resurrección de Él, que tenía propiedades, tenía características sobrenaturales. Por ejemplo, viajaba a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Por ejemplo, atravesaba las paredes físicas sin necesidad de estar tocando la puerta y que le abrieran la puerta para entrar. Un cuerpo que podía comer alimentos físicos, como pescado, como pan, sin necesidad de tener que tomar alimentos para preservar el cuerpo. Un cuerpo que no se enfermaba con nada, que no se va a enfermar con nada. Un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. En Yom Teruah, el día de la trompeta, eso es lo que se celebra. Así es que nosotros no estamos realmente celebrando nada, porque todavía usted padece con ese cuerpo que tiene. Yo le doy gracias a Dios en mis oraciones a veces por este por este cuerpo, porque está sujeto a enfermedad, a cansancio, a defectos. Pero cuando nosotros recibamos un cuerpo inmortal, ese cuerpo será perfecto. A su nombre. Eso es lo que
se va a celebrar allí. Por eso estamos animándoles para que participe de esto, porque podemos ser sorprendidos. Y la Biblia dice que usted no debe ser sorprendido como cuando un ladrón llega en una noche y se le mete en la casa y le desocupa la casa, sino que usted debe estar atento, viviendo como si fuera de día, a la luz del día, con los ojos bien claros, con los sentidos espirituales bien abiertos, para no ser sorprendidos, y cuando se dé el arrebatamiento, usted y yo podamos ser levantados, trasladados de esta dimensión de espacio-tiempo, de este mundo, para estar en la presencia del Señor para siempre. Aleluya. No se quede en casa y no se quede aquí, porque después que suene la trompeta final, el shofar final, si usted se quedó aquí, usted se va a endurecer espiritualmente. Usted se va a endurecer y usted va a ser parte de una mega, super, hiper iglesia. Una iglesia ecuménica, una iglesia que profesará el nombre del Señor, pero en realidad es una falsa iglesia. Es una iglesia que aglutinará a todas las denominaciones, todas las confesiones del mundo en una sola, y será pastoreada por un super, hiper, mega pastor. La Biblia le llama la segunda bestia o falso profeta. Así que atentos a las señales. Cuando la Biblia habla allí, el texto nos dice que en el séptimo día, esto está prefigurando un evento profético, un evento escatológico. Sigamos escuchando. Gracias por su atención. Y no se pierda de ningún detalle de lo que vamos a disertar en esta hora. Continuemos. En verdad, la gloria del reino de Dios solo se puede ver y oír en Jesús. Amén. ¿Quieres ver tú también la gloria de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces tienes que oír a Jesús. Tienes que conocer a Jesús. Te voy a repetir la pregunta. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres oír la voz de Dios? Entonces, atentos a escuchar a Jesús nuestro Señor. Cuando Pedro estaba disfrutando de esta maravillosa experiencia, él le dijo al Señor que era bueno que estuvieran allí. Recuerda, Jesús llamó a sus tres más íntimos. Entre esos estaba Pedro. Y era tanto la bendición que estaban experimentando que él le dijo al Señor: Señor, es bueno que estemos aquí. Este culto está buenísimo. Quedémonos aquí y vamos a hacer 3 santuarios. Uno para ti, uno para el profeta Elías, que estaba allí en esa celebración, estaba allí en esa reunión, y uno para Moisés, que también estaba allí. Y dice la palabra de Dios que desde una nube se escuchó una voz que dijo: no escuchen ni a Moisés, no escuchen a Elías, a él. ¿A quién? Al Hijo de Dios, a Jesús. A él es que ustedes tienen que oír. Es a Jesús. Por eso la pregunta no está hecha para rellenar aquí el tiempo, para tener aquí un cliché en esta predicación. No, la pregunta es pertinente. ¿Quieres oír la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entonces a quien tienes que oír es a Jesús de Nazaret. Amén. Todo lo que la palabra dice acerca de Jesús de Nazaret, todo lo que él habló, todo lo que él dijo, a eso es a lo que tienes que ponerle toda tu atención. La gloriosa transformación de Cristo nos enseña poderosas verdades referentes al reino de Dios. Veámoslas. Ok. Primero, entonces, estando allá en ese monte,
que la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que era el monte Hermón. El monte Hermón. Estando allá, en ese monte, Jesús dice que su cuerpo fue rodeado de repente de un fulgor luminoso, un fulgor glorioso. Su cuerpo experimentó lo que hoy la física moderna llama fosforescencia. La fosforescencia. Su cuerpo literalmente se encendió en luz. El brillo era tal que ellos, el escritor Marcos y Mateo, que también escribe el relato paralelo en el capítulo 17 de su relato, ellos dicen que los vestidos de Jesús se hicieron tan blancos que ningún lavador en la tierra hubiera podido lograr eso. ¿Qué fue lo que vino sobre Jesús realmente? Sobre lo que Jesús vino fue una nube de gloria. Sobre Jesús vino la Shejina de Dios. Sobre Jesús vino el Kabod, la gloria del Señor. Esa misma gloria que fue la que vino muchos siglos antes, cuando el Señor llama a Moisés al monte Sinaí para entregarle las tablas de la ley, entregarle sus mandamientos al pueblo. La Biblia dice que la gloria del Señor descendió sobre el monte Sinaí, envolvió todo el monte en fuego. Y el mismo Moisés se embarca en una nave espacial, en una merkabá. Esa es la expresión hebrea para nube. Una merkabá, una nave espacial sobrenatural. El texto dice literalmente que la nube que cubre a Moisés lo envuelve y Moisés se embarca. Si eso fuera literal, que fuera una nube, como dice el texto allí, la pregunta del millón es: ¿y cómo yo me embarco en una nube? Es sencillo, es que eso no es una nube, era una nave que iba a transportar al siervo de Dios para entrar en la misma presencia de Dios. Pero para poder hacerlo, Moisés tuvo que haber sido cubierto de la gloria de Dios. Es igual acá lo que está ocurriendo con Jesús. El texto también nos dice que vino una nube y envolvió a Jesús, y sus vestidos, toda su apariencia física se transformó lumínicamente. Ellos estaban anonadados. Algunas traducciones dicen que estaban asustados, estaban aturdidos. Y cuando tú experimentas una experiencia así, tú recibes un impacto y a veces tú hablas lo que no tienes que hablar. Y eso le pasó a Pedro. Lo que estaba diciendo Pedro allí era una necedad. Bueno, era muy característico de Pedro. Pedro se parece a muchos creyentes, que cuando la gloria de Dios se derrama sobre ellos, ellos comienzan a hablar tonterías, necedades. No saben qué hablar, no saben qué decir, porque están impactados, están aturdidos. Y fíjate lo que le dice el Señor: vamos a hacer 3 templos aquí, este culto está bueno, ¿para qué bajar allá a ese mundo cruel? Quedémonos aquí. Estoy seguro que en ese momento en el que Jesús está siendo transformado ahí delante de ellos, ellos también están metidos dentro de esa misma nube, dentro de esa
de esa especie de ambiente, dentro de ese ambiente espiritual, sobrenatural, ese ambiente divino, y ellos también, de alguna manera, experimentaron lo que es la gloria de Dios en sus vidas. Pero era tanto el impacto que Pedro no sabía ni qué decir. Y mire lo que termina diciendo. Entonces, aquí hay una verdad espiritual muy poderosa. Quiero que lo escuchemos nuevamente, porque es la propuesta de esta disertación. Es la proposición que quiero que usted, por lo menos eso lo tenga en cuenta. Esa es la verdad central de esta disertación. Si usted medita sobre eso y usted eso lo retiene, listo, hemos alcanzado el propósito de haber ministrado esta palabra. Escuche. La gloriosa transformación de Cristo nos enseña poderosas verdades referentes al reino de Dios. Muy bien. Esa experiencia que vivió Jesús nos enseña poderosas verdades espirituales. Ahora, ¿cuáles son? Por lo menos son 3. Número 1. En el reino de Dios, la muerte está vencida. Dígalo conmigo. En el reino de Dios, la muerte está vencida. ¿Cuántos creen eso? La segunda verdad. En el reino de Dios, Jesús tiene toda potestad. En el reino de Dios, Jesús tiene toda potestad. Dígalo conmigo. En el reino de Dios, no lo escucho. En el reino de Dios, Jesucristo tiene toda potestad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y tercero. En el reino de Dios se restauran todas las cosas. Dígalo conmigo. En el reino de Dios se restauran todas las cosas. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios los visite? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios los visite? Bueno, vamos a estar atentos entonces a estas verdades. Vamos a aprenderlas. Número 1. En el reino de Dios la muerte está vencida. La gloria del reino es mayor que el poder de la muerte. Amén. ¿Por qué decimos eso? Porque fíjense, en ese momento en que el Señor está mostrando un destello, un anticipo de la gloria del reino, se aparecieron 2 personajes que muchos siglos antes supuestamente estaban muertos, se habían ido, habían partido. Uno de ellos es Moisés. La Biblia nos dice que Moisés fue aquel poderoso varón hebreo al que Dios llama, ¿verdad? Para que se constituya en el libertador de su pueblo, para que sacara de la esclavitud, de la opresión de Egipto a su pueblo. Habían estado allí esclavos por unos 400 años y más. 400 años de esclavitud. Y Dios llama a este hombre y lo preserva sobrenaturalmente, lo capacita, lo reviste de su gloria, de su poder, y lo usa para sacar a su pueblo de la esclavitud. Efectivamente así lo hizo Moisés, un hombre poderoso en palabras y en obras, un príncipe de Egipto, pero que se equivocó al pensar que él podía hacer la obra de Dios a su manera. Y lo que hizo fue que se equivocó, pero el plan de Dios y el propósito de Dios no se frustró. Lo que pasó fue que se atrasó. 40 años después de haber sido criado en el palacio del faraón, tiene que irse al desierto huyendo, y allá es instruido por el Señor para ser un pastor, después de haber sido criado como un príncipe y con todo el derecho legal a ser el próximo faraón en Egipto. A este Moisés Dios lo llama y lo envía para que liberte a su pueblo. Moisés cumple su cometido, Dios lo respalda, pero Moisés
después de libertar a su pueblo, recibir las tablas de la ley allá en el monte Sinaí, después de un tiempo, Moisés recibe la noticia de parte del Señor que no va a entrar a la tierra de la promesa, hiciera lo que hiciera. No vas a entrar. Dios no le permitió entrar. Y no solo eso, sino que Dios le anunció después que iba a morir. La Biblia nos dice que Dios instruye a Moisés para que vaya a un monte, y en ese monte Dios iba a recoger su espíritu. Dios iba a llevarse el alma de su siervo. La Biblia también nos enseña que la sepultura del cuerpo de Moisés, el lugar donde fue sepultado su cuerpo, nadie lo conoce. Siglos más tarde, el Espíritu Santo inspira a un escritor sagrado, Judas. Y Judas, hermano del Señor, inspirado del Espíritu, nos dice que en el momento en que Moisés muere, el arcángel Miguel fue enviado por el Señor para sepultar el cuerpo de Moisés. Moisés murió y su cuerpo fue sepultado por el arcángel Miguel. El arcángel nos dice la palabra de Dios, que tuvo que contender con Satanás porque el diablo quería el cuerpo de Moisés. Quería sepultarlo él. Sabemos que el propósito, y entendemos que el propósito de Satanás era convertir el cuerpo de Moisés en un fetiche, en un objeto de adoración. Pero Dios no le permitió a Satanás eso. Y el arcángel reprendió al diablo en el nombre del Señor. La tradición judía dice dos cosas interesantes. La tradición judía dice de que Moisés no podía morir. Entonces Dios literalmente tuvo que besarlo. Y se conoce la historia, una tradición judía hasta el día de hoy, de que para que Moisés pudiera morir, Dios tuvo que acercarse y besarlo. Y así como Dios sopló el aliento de vida sobre el hombre, así de esa manera Dios, al besar a Moisés, saca su espíritu y Moisés muere. Porque Moisés no podía morir. Eso dice la tradición judía. Otra cosa que dice es que el argumento de Satanás para reclamar el cuerpo de Moisés y convertirlo en lo que él quería convertirlo era el siguiente. Número uno, tú no le puedes permitir a él entrar al seno de Abraham. No le puedes dejarle entrar al seno de Abraham porque él mató a un egipcio, él es un asesino. Y número dos, yo soy el príncipe, el Dios de este mundo, yo soy el Dios de este mundo. La tierra a mí me pertenece. Porque yo se la quité al hombre, a Adán. La tierra me pertenece, todos los mortales aquí me pertenecen, porque fueron hechos del polvo de la tierra. Y yo soy el príncipe de este mundo, yo soy el Dios de este mundo. Esos fueron los dos argumentos, según la tradición judía, que Satanás le puso al arcángel Miguel para disputarle el cuerpo de Moisés. Es interesante entonces que nosotros leemos en las sagradas páginas que Miguel, siendo un arcángel poderoso,
lo remitió a la autoridad que es sobre toda autoridad, lo remitió al Señor, al Dios Todopoderoso, y le dijo: el Señor te reprenda. Él no se puso a argumentar con Satanás. Él sencillamente dijo: no, esta situación la va a resolver es uno que es autoridad sobre ti y sobre mí. Una enseñanza de autoridad muy interesante. El punto aquí es, perdone que me haya desviado un poco, pero estas son cosas que usted no sabía. El punto aquí es que Moisés murió. Y dice el relator evangélico, dice que junto con Moisés se apareció también Elías. ¿Quién fue Elías? Un poderoso profeta de Dios. Pero el caso de Elías es que Elías fue arrebatado de entre los hombres. Una carroza celestial, una merkabá, arrebató al profeta y se lo llevó al cielo. Profeta Elías. ¿Murió el profeta Elías? No murió. Él fue transformado para poder ser llevado a la presencia de Dios. Carne y sangre no pueden entrar en la presencia de Dios. Él tuvo que haber sido transformado. Seguramente él no murió. No experimenta el trance doloroso que todos los seres vivos, todos los hombres tienen que experimentar. ¿Cuál es ese trance doloroso? ¿A qué me estoy refiriendo? A la muerte. El profeta Elías no murió, pero el caso es que ya dejó de existir entre los seres humanos, entre los hombres. Y fue llevado a la presencia del Señor. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida, pero sí lo dejó entrar al cielo. Y la prueba de que Moisés está en el cielo, está en el paraíso, es que en el momento en que Jesús se transfigura y viene el reino de Dios sobre él y sobre sus discípulos, ahí estaba también Moisés y estaba el profeta Elías. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la muerte está vencida. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Si algún familiar nuestro o usted mismo llegase a partir de este mundo a la presencia de Dios, a la eternidad, téngalo por seguro que esa persona no ha muerto, está viva en el Señor. Lo único que hizo fue que se separó de nosotros por un tiempo para estar presente en el Señor. Los muertos en Cristo no están muertos. Los muertos en Cristo están vivos. Yo le puedo dar testimonio de la cantidad de veces que yo he soñado con parientes míos que están muertos. Y yo los veo, y cuando yo comencé a tener estos sueños, yo me preocupé un poco. Yo dije: Señor, ¿será que me estás llamando ya? Eso es como cuando una persona, una vez alguien se cayó, delante de mí se cayó y se fue a tierra, y le dije: oh, la tierra te está llamando. Y esta persona se echó a reír, pero es increíble, mi hermano. 3 años después esa persona partió a la presencia del Señor. Yo he tenido sueños con parientes míos, gente muy cercana a mí, que murieron, amigos, consiervos en el ministerio, y los veo en el sueño vivos, completamente en su juicio cabal, y los veo en colores, no los veo en blanco y negro. Cuando yo empecé a tener esta experiencia, yo le pregunté al Señor: ¿y esto de qué se trata?
Y la enseñanza que yo recibí del mismo Señor, el entendimiento que yo recibí del mismo Señor es que en Cristo Jesús los que están muertos no están muertos nada. Están vivos, están presentes en el Señor, aunque estén ausentes de nosotros. A su nombre, a su nombre. En el reino entonces la muerte está vencida. Por eso fue que Pablo pudo decir, sorbida es la muerte en victoria. En victoria. Aunque ahora pues muchos de nosotros tengamos que morir, tengamos que partir, recuerde que es para estar presentes en el Señor. Un día pues nos vamos a volver a reunir. ¿Cuándo va a ser ese día? El día del arrebatamiento, que puede ser ahora en esta fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas. A su nombre, a su nombre. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como es. Amén. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Pero en su sabiduría inconmensurable, ese Dios que es espíritu se hizo carne y tomó forma humana. Realizó su obra en Cristo. La obra de la expiación la realizó en Cristo. Murió, resucitó, su cuerpo fue glorificado y ascendió a la diestra del Padre. En el Salmo 24 vemos el recibimiento de los ángeles del cielo, cuando el Hijo de Dios resucitado está ascendiendo para colocarse a la diestra del Padre. Cuando los ángeles lo ven en ese estado, no lo reconocen. No lo reconocen. Debes entender, según el Salmo 24, que ese Rey de Gloria que iba ascendiendo era Jesús de Nazaret, pero con un cuerpo humano, inmortal, glorificado. ¿Por qué no lo reconocen los ángeles? Porque los ángeles lo habían conocido a él, pero en forma espiritual. Lo habían conocido en espíritu, como un ser espiritual, allí en el seno del Padre, desde la eternidad. Los ángeles sabían quién era, pero cuando lo vieron en esa forma no lo reconocieron, y por eso preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Entonces él le responde: Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. En otras palabras, abran la puerta, hijos, que yo soy su papá. Y entonces los ángeles abren las puertas del cielo, del paraíso, de par en par, para que entre el Rey de Gloria, el Hijo de Dios Altísimo. Y él se sienta ahí en su lugar. Ahora, quiero que entiendas esto. Nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, nuestro Señor Jesucristo, una vez que realizó su obra en la cruz del Calvario, Él hace la redención, realiza la obra de redención. Él pudo, después de haber hecho su obra, pudo despojarse de ese cuerpo humano glorificado y ascender a la gloria del Padre solo en forma espiritual, y dejar acá el cuerpo que él había tomado, dejarlo acá. Pero no lo hizo así. Por eso el escritor sagrado dice, San Pablo apóstol, escribiéndole a Timoteo, capítulo 2, verso 5 de su primera carta: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice el texto ahí seguidamente: Jesucristo, hombre. Si el texto nada más dijera Jesucristo, fuera suficiente para entender que Él es nuestro mediador, que Él es nuestro sumo sacerdote allá, en el altar que está en el templo celestial. Pero resulta que San Pablo dice Jesucristo, hombre, es para que entendamos que quien está allá arriba es un hombre que tomó nuestra
humanidad. Y a pesar de que consumó su obra, en condición de hombre, ofreció su vida, su sangre para la expiación de nuestros pecados, habiendo podido él despojarse de ese cuerpo después de haber terminado su obra, él retuvo su cuerpo y en forma humana, gloriosa, está ya intercediendo como nuestro mediador ante nuestro Padre Celestial. Jesucristo hombre, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, murió como hombre. Ahí en la cruz del Calvario no murió Dios, murió Jesucristo el hombre. Pero ese Jesucristo hombre, Dios lo glorificó. Y ahora está ya un hombre, nos está representando a todos los creyentes ante el Padre Celestial. Pero un hombre que es Dios. A su nombre, a su nombre. San Juan dice aquí que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga por nosotros en el arrebatamiento, nosotros le veremos a Él tal cual como Él es. ¿Por qué nos verá a Él tal cual como Él es? Porque nosotros vamos a tener también su misma apariencia. Vamos a tener también su misma forma. Ya dije que carne y sangre no pueden entrar en el reino. Por eso es que tú y yo tenemos que ser transformados si estamos vivos cuando el Señor venga. Y los que están en Cristo Jesús tienen que venir a tomar un cuerpo, porque vamos a tener una reunión con Él y vamos a celebrar un matrimonio espiritual con Él en cuerpo y alma. A su nombre. Y vamos a celebrar también una cena de bodas. Pero vamos a poder comer, vamos a poder tomar banquetes celestiales, pan de ángeles, trigo de nobles, así como Él también, después que resucitó, pudo comer pan, pudo comer pescado. Aunque no lo necesitemos, pero lo podemos comer. Claro que no será las mojarras, estas tilapias que por aquí están criando en los criaderos, ¿no? Lo que allá vamos a comer es un vino, vamos a tomar un vino celestial. Allá vamos a comer, la Biblia dice, según el profeta, que vamos a comernos a Leviatán, un monstruo marino, que es kosher, se puede comer. Y Jesús mismo lo va a preparar y nos lo va a servir allá, en el banquete que vamos a celebrar en la cena de las bodas del Cordero. Eso no es espiritual, ¿oyó? Eso es literal. El maná que comieron los hebreos en el desierto era pan de allá del cielo, pan dispuesto para los ángeles. Así nos enseña la palabra de Dios. En el reino entonces la muerte está vencida, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. ¿Cuántos están vivos acá? ¿Cuántos están vivos acá? Oh, no se duerma. Que el que se duerme en medio de una predicación está enviando un mensaje: estoy muriéndome o estoy ya muerto, entiérrenme por favor. Número 2. En el reino de Dios, Jesús tiene toda potestad. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que Elías. Jesús es la suma de la ley, Moisés, los profetas y los apóstoles. Segunda de Pedro 1:16. Amén. Mientras leemos ese texto, segunda de Pedro 1:16, la verdad es que amplían y explican este punto de que en el reino Jesús tiene toda potestad. Está basada en las palabras que esa voz, la voz del Padre desde el cielo, le envió a los discípulos del Señor cuando Pedro les dijo al Señor, le dijo: hagamos aquí 3 santuarios. Estamos en la gloria de Dios. ¿Para qué descender? Hagamos aquí 3 santuarios. Hacemos uno para Elías, le hacemos culto a Elías aquí. Uno para Moisés, le hacemos culto aquí a Moisés, y uno para ti también.
¿Te da cuenta usted por qué es que yo le dije de que lo que Pedro estaba diciendo era una necedad? Era producto de ese aturdimiento, el impacto que le había provocado la gloria del Señor. Es por eso, porque era una necedad la que estaba planteándole. La voz del Padre se deja escuchar entonces desde allá, desde la nube, desde su gloria. Se deja escuchar y le dice: no, aquí no hay templo para Elías, aquí no hay templo para Moisés. La enseñanza de ellos, la enseñanza del profeta Elías, la enseñanza de Moisés, eso ya se dio, eso se va a dar durante un tiempo. ¿Ve? De aquí en adelante, al único al que ustedes tienen que adorar, al que tienen que rendirle culto, al que tienen que oír y obedecer, es a Él. ¿A quién? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. Porque el Señor es mayor que Elías y que todos los profetas. La enseñanza de Jesús es mayor que la de Moisés y toda la ley mosaica. La enseñanza de Jesús es la enseñanza de la gracia, es la enseñanza superior. A Él, por tanto, es el que hay que oír y obedecer. ¿Cómo lo dice San Pedro aquí en este texto que hemos referenciado? Segunda carta de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí está el testimonio del apóstol Pedro. Años después que vivieron esta experiencia con el Señor, Pedro escribe en su segunda carta a la comunidad de creyentes que habían sido dispersos por todo el imperio romano, diciéndole: mire, al Señor Jesús es el que hay que oír, porque nosotros escuchamos esa instrucción, nosotros escuchamos esa orden. ¿Dónde la escuchamos? No nos las contaron, no es ninguna fábula judía, no es ningún mito, no es ningún cuento. Es que nosotros fuimos testigos presenciales de cuando la gloria de Dios vino sobre él y sobre nosotros, y escuchamos la instrucción. ¿Te das cuenta entonces? Ahora, el apóstol San Pablo también escribe y nos dice que el fundamento de tu fe, Efesios capítulo 2 verso 20, dice que el fundamento de nuestra fe está constituido por la enseñanza de los profetas, la enseñanza de los apóstoles del Señor y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, siendo la enseñanza de Jesús y Él, su persona, siendo la piedra angular de nuestra fundamental doctrina. ¿A quién entonces al que tenemos que oír y obedecer? Primeramente al Señor Jesús y a sus enseñanzas. Un creyente por eso no puede estar oyendo por ahí cualquier cuento, cualquier paquito, cualquier fábula. ¿Me entiende? Porque en eso no está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en la enseñanza de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, los apóstoles del Señor y los profetas. A su nombre, a su nombre. Jesucristo es mayor que Moisés y Elías, porque Él venció la muerte. Tercero, Número 3. en el reino de Dios se restauran todas las cosas. Todas las cosas están restauradas en el reino. Todas, todas. Fíjense. A partir de ese momento, cuando Jesús les muestra un anticipo de la gloria del Señor, les muestra un anticipo de la venida del reino, a partir de ese momento, la adoración, la exaltación que el pueblo de Dios tiene que dar es a Jesús. Por eso, ningún creyente en Yeshua, en Jesús de Nazaret, tiene que estar volviendo a los rudimentos de la ley mosaica ni de ninguna religión, llámese esta como se llame.
ni la enseñanza de ningún profeta por allí supuestamente inspirado, como dice José Smith, que él supuestamente fue inspirado por un ángel y que el ángel le dio una profecía y la escribió. Sí, la escribió en un libro que se llama el Libro de Mormón, libro que están regalando por la internet gratuitamente, lo están dando yo, para todos aquellos que llamen a los misioneros mormones, le pidan una cita y ellos le regalan un libro, el Libro de Mormón. Y ellos dicen que el Libro de Mormón habla de Jesucristo. Eso es mentira. El Libro de Mormón habla es de José Smith, el profeta de ellos, el fundador de ellos. Tampoco puedes estar escuchando la profecía ni la enseñanza de ningún islámico, aunque ellos digan que el último profeta y el verdadero profeta de Dios, con el último mensaje de Dios, es Mahoma. El Corán, que es el libro que ellos tienen, es un libro que no es inspirado por el Espíritu Santo, ni por el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nada que ver. Es un libro inspirado por un espíritu, una deidad que llaman Alá, y que le fue dado a Mahoma y sus seguidores, y confeccionaron entonces supuestamente la última revelación profética de Dios. El Corán no es un libro inspirado del Señor, y aunque te lo regalen, da las gracias y diga: no, yo tengo mi propio profeta, yo tengo mi propia enseñanza, yo sé a quién tengo que leer, a quién tengo que oír y obedecer. Su nombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Unos serán resucitados cual Moisés, otros serán transformados cual Elías. Los justos serán resucitados y transformados en la parucía de Jesucristo. Todas las cosas serán restauradas según lo escrito en la profecía. Hechos 1 del 6 al 7 y capítulo 3 verso 19. Amén. A partir de ese momento, cuando el ministerio de Jesús termina y los apóstoles comenzaron su ministerio, se fundó la primera iglesia cristiana. A partir de ese momento, la iglesia cristiana tiene la orden de escuchar solo a Jesús, porque es el Señor, cuando venga en su reino, quien va a restaurar todas las cosas. Te lo voy a volver a decir: nosotros los cristianos tenemos que oír solo a Jesús, obedecerle solo a Él, porque es Él que en la venida de su reino, en la venida de su gloria, va a restaurar todas las cosas. Este caos en el que está la humanidad, este desorden, esta anarquía en la que está la humanidad actualmente, esto será restaurado. ¿Quién lo va a hacer? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo va a hacer? Cuando establezca su reino aquí en esta tierra. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, lo dice 2 veces. En el libro de los Hechos está el testimonio de Pedro, cuando comenzó su ministerio. Y después de haber comenzado su ministerio, lo volvió y lo dijo: que va a haber un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Cuándo será ese tiempo? Cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino sobre esta tierra. Escuche. Hechos capítulo 1 versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió: a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Escuche eso. Lo voy a poner en contexto. Mire, Jesús había resucitado, se iba ya a la gloria del Padre, pero antes de irse, ellos están viendo que su Mesías, su rabino, su rey, su Dios, se va al cielo. Y y el reino. ¿Dónde está el reino? No dijiste, no nos enseñaste que ibas a traer tu reino, lo ibas a establecer. Ya este es el tiempo, ¿por qué te vas? Y si te vas, ¿dónde está el reino? Esa es la pregunta que le están haciendo los discípulos del Señor.
Jesús les dice, a ustedes no les toca saber ni cuándo, ni en qué momento. Jesús les dice, mientras que el tiempo llega y se da el establecimiento del reino, ustedes van a recibir poder. Eso es lo que dice el verso 8. Ustedes serán llenos del poder del Espíritu Santo. Ustedes me serán testigos. Y entonces la pregunta es, y si no fue en ese momento, y el Señor les dice que tampoco les correspondía a ellos saber, la pregunta es, ¿y cuándo va a ser, Señor? ¿Cuándo establecerás tu reino? Yo podría también preguntarle, tú también podrías preguntarle al Señor, ¿y cuándo va a ser esto? Bueno, Pedro lo dijo, el apóstol inspirado lo dijo en una de sus primeras disertaciones. Escuche cómo lo dice el apóstol San Pedro. Hechos 1:7. Más adelante, la otra cita que está allí mencionada, que está referenciada. En el capítulo 2 creo que está. Capítulo 3. Capítulo 3. Verso 19. Escuche. Pedro predica en Pentecostés. Por tanto, arrepentíos y convertíos. La gente escucha el mensaje de Pedro. Compungidos de corazón le preguntan al apóstol, ¿y qué tenemos que hacer? Esa es la respuesta de Pedro. Arrepiéntanse, conviértanse. Para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. A ver, entendamos. Los apóstoles no reciben la respuesta a la pregunta, ¿cuándo vas a establecer el reino? Nosotros podríamos preguntarle al Señor, bueno, ya el tiempo en que tú enviaste tu espíritu ya se dio. Allá en Pentecostés empezó. Pero ya van más de 2000 años. Y el reino no está entre nosotros. Es más, ni tú estás entre nosotros presencialmente. ¿Cuándo entonces será esto? El apóstol Pedro responde. Y dice que era necesario que Jesús fuera recibido allá en el cielo. Pero que Él, conforme a su promesa, iba a regresar. Sabemos que la venida del Señor es un evento que se va a dar prácticamente en dos etapas. Uno, la venida del Señor por su iglesia y la venida del Señor con su iglesia. La venida del Señor por su iglesia es en el arrebatamiento. Allá estaremos con el Señor, celebraremos las bodas del Cordero, celebraremos el tribunal de Jesucristo, mientras la tierra aquí está en gran tribulación. 7 años después que la iglesia sea arrebatada, viene Cristo con su iglesia. Esa es la segunda venida. Y es allí cuando Él va a restaurar todas las cosas, porque Él va a establecer su reino. Es allí, en ese momento. Entonces la respuesta a esa pregunta la tenemos. ¿Cuándo el Señor va a comenzar a restaurar todas las cosas? Todas. Las del cielo, las de la tierra, las que están debajo de la tierra, las que están en el mundo espiritual. ¿Cuándo? Cuando Él venga y establezca su reino sobre esta tierra. Ese reino, ese reinado va a durar aproximadamente 1000 años. 1000 años. 1000 años. 1000 años. Aproximadamente 1000 años. El reino milenial se llama así. Pero después el Señor va a crear cielos nuevos, tierra nueva, y allí establecerá su reino, pero por la eternidad. Será un reino eterno. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo esperan? Proféticamente, el reino de Dios se acercará después del 6º día. Después del 6º día. Interesante. Así dice
el relato de Marcos que empezamos a leer desde el principio. Después de 6 días fue que el Señor se transfiguró y les mostró un anticipo de su gloria, un anticipo de su reino, antes que ellos murieran. ¿Sí? Efectivamente. ¿Por qué 6? ¿Por qué 6? Porque en el diseño de Dios para esta creación están contemplados 7 días. El mismo Pedro, en su carta, primera carta, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Según los cálculos científicos de cristianos que son científicos, son creyentes, son creacionistas, la raza humana lo que tiene en esta tierra de estar acá es apenas 5000 años y pico. Va para el 6º milenio. Va a cumplir apenas el 6º milenio. Un obispo cristiano llamado James Husher hizo esta cuenta y dijo: en los días de nuestra era van 2000 años aproximadamente. Desde los tiempos de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, aquel patriarca, desde Ur de los Caldeos, hasta los días de Cristo, apenas van 2000 años aproximadamente, no, 2000 años. 2 y 2 son 4. Desde los días de Adán hasta el llamamiento de Abraham, 2000 años. Entonces 2 y 2 apenas se van a cumplir 6000. Falta el día séptimo. Pues bien, ese día séptimo es lo que hemos venido hablando aquí, que la Biblia llama el reino milenial. Por lo menos les dije 1000 años. ¿Por qué? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta creación apenas lo que va a cumplir, apenas lo que va a vivir, lo que va a existir son apenas 6000 años, según la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos en ansiosa espera, no solo de la venida del Señor por su iglesia, sino de la venida del reino de Dios con su iglesia aquí sobre esta tierra, para celebrar el séptimo día, el día del reino, que ya usted sabe que no es un día, sino 1000 años por lo menos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Qué fue lo que ellos vieron entonces allá? Apenas lo que vieron fue un destello de su gloria, un destello, un anticipo de el establecimiento de ese reino. Nosotros estamos en la espera ya de que esto se concrete. Cristo viene pronto, mi amado hermano. Las señales de los tiempos están cumplidas. Las señales de los tiempos están cumplidas. No se entretenga usted con nada ni con nadie, porque lo que puede perder es mucho. Si usted se deja enredar, se deja meterle el palo en la rueda por el diablo, para que no sigas andando. La rueda tiene que seguir andando, mi amado hermano. No se deje estorbar de nada ni de nadie. Vamos a concluir. Cuando Pedro vio la majestuosa transformación de Cristo en el monte, se espantó y no deseó que el tiempo pasara. Quiso quedarse allí. También le sugirió al Señor hacer 3 enramadas o santuarios para quedarse allí adorando. Pero el Padre no le concedió este deseo. Era necesario que ellos entendieran que Jesús era superior a la ley y los profetas, y que para tener esa honra le era necesario morir. Hoy todo aquel que tiene fe en Jesús le es necesario morir. Asimismo, para ser transformado de gloria en gloria, día a día, a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. No Amén. se puede ver la gloria de Dios si no está
dispuesto a ser transformado por el Espíritu Santo. Amén. Esa verdad es muy poderosa y es muy concluyente. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entonces tienes que morir. Así como Cristo murió y fue exaltado después de su muerte, así nosotros también tenemos que morir. Pero pastor, ¿morir a qué? Yo no me voy a morir ya. No se sabe que todos vamos a morir, ¿no? Bueno, es que aquí la muerte a la que nos estamos refiriendo es la muerte de tu ego, la muerte de tu yo, la muerte de tu carne. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que morir. Porque en el reino, si tú quieres vivir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Morir. 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 Pablo estuvo dispuesto a eso. Y Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, sino que ahora lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora quien vive en mí es Cristo Jesús. Igual, ¿quieres ver la gloria de Dios? Tienes que morir. Tienes que morir. Tienes que morir. Sabemos que físicamente vamos a morir, aunque es probable que no muramos, sino que seamos transformados. Pero igual, si el Señor no ha venido antes de que tú tengas que partir, tú tienes que morir. Morir a la carne, morir al ego, morir al yo, para que Cristo viva en ti. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Póngase sobre sus pies. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Y mientras usted le está dando gracias al Señor por lo que ha aprendido hoy, pídale al Señor que le dé una muestra, un destello de su gloria. Él lo puede hacer. Y estas experiencias nos ayudan, nos fortalecen espiritualmente maravillosamente. Nos fortalecen. Pídase. Y yo voy a pedirle a los amigos, a las personas que nos han escuchado a través de este medio, que si su decisión hoy, después de haber escuchado lo que va a hacer Jesucristo, lo que quiere hacer en nuestras vidas y en todo el universo, si quieren que el Señor les permita una amplia y generosa entrada a su reino, es necesario que hoy lo recibas como tu Señor, como tu Salvador y como tu Rey. Si esta es tu decisión, si quieres recibir a Jesucristo, aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Dios, repita conmigo esta oración mientras que toda la iglesia está orando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Diga conmigo, amigo, diga conmigo, confiesa. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias por la esperanza, Señor, que Él nos ha proporcionado. Hoy, Señor, te pido que tú perdones mis pecados, todos mis pecados. Hoy, Señor, te ruego que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, y que tú me selles con tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu a mi corazón. Hazme nacer de nuevo. Quiero nacer espiritualmente de nuevo. Te confieso, Señor, como mi Dios. Te confieso como mi Salvador personal. Y te pido, Señor, que tú alientes la esperanza de la vida eterna en mí. Te pido, Señor, que me ayudes a perseverar desde ahora y para siempre en tus caminos. Gracias, Padre. Gracias. Ahora me confieso como un hijo tuyo, miembro de tu familia y heredero de la vida eterna, heredero de la esperanza de tu venida y de tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.